Carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 1. Vamos en esta noche a meditar qué nos quiere decir el Señor, qué nos quiere enseñar, qué nos quiere instruir, corregir, porque el Señor conoce cada uno de nuestros corazones. Bien, hermanos, vaya entonces a darle lectura. Bien, voy a darle lectura entonces a esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Verso 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos al Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así también abundéis más y más. Padre amado, muchas gracias te damos porque nos permite en esta hora estar congregados en tu presencia, Señor, separados, sí, pero unidos en el Espíritu, Señor, y en tu presencia. Permítanos, Señor, que en esta hora podamos recibir tu palabra con alegría, con gozo en nuestras vidas, ella sea atesorada en nuestro corazón y podamos ponerla por obra. Imparte de tu gracia a todos los que estemos conectados para escuchar tu palabra, Señor. Bendícenos por misericordia, te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Quiero, hermanos, leer el mismo verso, pero en otra versión, que me lo hace más fácil el mensaje como quiero llevarlo. La versión que se llama Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de manera que le agraden a Dios. Tal como le enseñamos, ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Amén. Como iglesia, hermanos, nuestro deber es agradar a Dios, agradarlo en todo lo que hagamos. No podemos darnos, hermano, el lujo de caminar en esta vida haciendo cosas para Dios sin saber si son o no agradables a Dios. Porque a veces nosotros creemos que es la voluntad de Dios, que es como Dios quiere, pero no es así. Es otra la manera que el Señor tiene para que a veces tengamos que cumplir, hermanos, algunas cosas. La voluntad de Dios es que vivamos, hermanos, para agradarle a Él. Es decir, que vivamos para contentarle, para alegrarle su corazón. Es nuestra responsabilidad como cristianos, como criaturas de Dios, hacerlo así. Porque fuimos hechos, hermano, para agradar el corazón de nuestro Padre. Alguien a lo mejor dirá, ¿será posible que podamos hacer algo que agrade el corazón de Dios? Sí. A eso nos ha llamado el Señor. Para eso nos tiene, para que podamos, hermanos, agradar el corazón de Dios. La palabra agradar significa tener afinidad, contentar, complacer, satisfacer, encantar,
entusiasmar, cautivar en relación a algo, alguna situación, alguna persona o alguna cosa. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que Dios aborrece algunas cosas de nosotros, pero también dice que hay otras que le agradan. Y de eso vamos, hermanos, a conversar en esta noche. El Proverbio 6, verso 16, dice, 6 son las cosas que aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua que habla mentiras, las manos derramadoras de sangre, los pies presurosos para correr al mar, el corazón que maquina malos pensamientos, el testigo falso y el que siembra discordia entre los hermanos. Esas 6 a 7 cosas las aborrece Jehová, no quiere que estén en nosotros, pero desgraciadamente muchas veces caemos en esas cosas. Y por eso el Señor siempre, hermano, lo está corrigiendo, siempre nos está instruyendo para que podamos, hermanos, caminar en la voluntad de Dios y ser, hermanos, ese pueblo santo que el Señor espera de nosotros. Bien, entonces, vamos a ver qué podemos hacer para agradar a Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? Punto 1. Para agradar a Dios debemos tener fe en Él. El libro de Hebreos, en el capítulo de los héroes de la fe, nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que si el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él es real y que es galardonador, que es premiador de los que le buscan. Muchos podrán decir, yo tengo fe, yo creo, pero hay fe verdadera y fe falsa. La gente puede creer en cualquier cosa y eso podemos ver alrededor nuestro. Hay gente que cree en Santa Rosa de Lima. Hay gente que cree en el Sebastián de Yumbel. Hay gente que cree en la Cruz de Palqui. ¿O no? Han ido desapareciendo esas crucecitas de las casas de los hermanos, pero antes se veían mucho. Entonces, ¿qué tipo de fe es esa? Nosotros tenemos que creer, hermanos, solamente en el poder, en la gracia, en la misericordia, en la bondad de Jesucristo. Tenemos que creer solamente en ese Dios que, hermanos, nos ha prometido, hermanos, responder a nuestras peticiones. Tener fe en Dios no significa un día creer y otro día no creer. O tener una fe de acuerdo a las circunstancias, a los momentos en que se viven. No, nuestra fe en tiempos buenos y en tiempos malos debe ser la misma. Aunque no se vea nada provisorio delante nuestro, nosotros vamos a seguir creyendo porque el Señor lo dijo, porque el Señor lo prometió, porque Él nos ha enseñado que tenemos que creer con toda nuestra fuerza, que tenemos que creer, hermanos, con todo nuestro corazón, aunque las cosas no se nos estén dando. Porque algunos creen cuando necesitan del Señor. Después que recibieron lo que querían, ya no necesitan creer. Nuestra fe, hermano, debe ser una fe sólida, una fe permanente, una fe real, puesta
solamente en Dios. Encontramos en el libro del principio de la Biblia, en el libro de Génesis, cómo los hombres pudieron agradar a Dios. Y citaría yo el primer caso de esa presentación, de esa ofrenda de fe que llevaron Caín y Abel ante el altar del Señor. La Biblia nos dice que Caín trajo de los frutos de su campo, de los frutos que él sembraba y cosechaba. Trajo ante el altar del Señor esa ofrenda. Y Abel, su hermano, también trajo. Pero Abel criaba ovejas y trajo de los primogénitos de sus ovejas, la mejor que encontró. Y ofrecieron ambos la ofrenda de fe al Señor. Y nos encontramos con que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda. Muchos han discutido por qué Dios rechazó una y aceptó la otra. Algunos dicen que porque Caín trajo de lo peor. Pero la Biblia no nos da luz de que sea así. Eran los frutos de la tierra que él cosechaba. Lo que más parece ser es que la ofrenda de Caín no fue un acto de fe. Porque los estudiosos dicen que con seguridad sus padres le habían enseñado a ellos que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Entonces Caín hizo mal con llevar los frutos, porque no era la ofrenda que Dios demandaba. Dios demandaba que fuera derramada sangre. Entonces lo que él tendría que haber hecho, a él le dijo a su hermano Abel, Abel, véndeme una de tus ovejas para yo también hacer el holocausto, la ofrenda que Dios pide. Entonces se llega a la conclusión que la ofrenda de Caín no fue con fe, y sí, la de Abel fue con fe, porque eso es lo que había, en lo que era lo que a él le habían enseñado sus padres. También encontramos en el antiguo tiempo un hombre llamado Enoc. Y nos dice que por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio, qué lindo, tuvo testimonio de que había agradado a Dios. Esto es lo que hoy día el Señor nos pide a nosotros, que podamos también agradar a Dios. Pablo, escribiéndole a los hebreos, les dice: el justo por la fe vivirá, pero si retrocediere, si volviere atrás, no agradará mi alma, dice Dios. Que Dios, hermano, nos bendiga. Entonces, para agradar a Dios, debemos tener fe en Él, fe en Dios. Segundo, para agradar a Dios, debemos tener temor a Dios. Domingos pasados el Señor nos hablaba qué le pedía Dios a su pueblo que iba a entrar a Canaán. Y una de las cosas que le dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Pues que temas a Jehová, que vivas de la manera que agrades a Dios. Porque el pueblo de Dios no había agradado a Dios mientras andaba en el desierto. Había rebelado contra él muchas veces, había murado contra Dios y contra Moisés. Ahora el Señor, cuando está por entrar a la Canaán, le dice que deben tener
temor a Dios y que vivan de la manera que agraden a Dios. El salmista nos dice, Jehová se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. El Señor se complace en aquellos que le temen, aquellos que buscan agradable. Y el temor de Dios permite al hombre, nos dice Proverbios, de poder apartarse del mal. El hombre cuando tiene temor en su vida, trata de vencer el pecado. Trata de no murmurar contra Dios. Trata de no hacer nada que pueda ofender a Dios. El hombre cuando tiene temor a Dios, de lo más mínimo, se siente reprendido. Pero cuando no hay temor en el corazón del hombre, el hombre hace un pero es un cristiano que no ha guardado temor en su corazón. Que Dios nos bendiga, hermano, y nos ayude para que nosotros tengamos temor de Dios en nuestra vida. Y en cuanto a nuestra relación, hermanos, la enfrentemos con temor y temblor, como dice la palabra de Dios. Tercer punto. Para agradar a Dios, debemos hacer su voluntad. Una de las primeras cosas que el Padre nuestro nos enseña. Sea ella tu voluntad, Señor. Como en el cielo, así también en la tierra. El mejor ejemplo de quien hizo la voluntad de Dios es Jesús. Nos registra el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, verso 42, donde Jesús allí, hermanos, en el huerto de la oración, se dirige al Padre y le dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Porque como hombre estaba sufriendo más allá de su fuerza. Ya no era capaz, pero le dice, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y nosotros sabemos que Jesús se sometió a la voluntad de Dios y dio su vida allí en la cruz del Calvario conforme al plan de Dios, conforme a la voluntad de Dios que él tenía establecida para su vida. Jesús dijo, no todo aquel que dijere Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre hicimos milagros, tantas cosas que hicimos. Y el Señor le dirá, no sé, no lo conozco, quién sé. Esos personajes, esos hermanos, esas personas hicieron cosas importantes para Dios, pero no supieron agradar a Dios porque no hicieron la voluntad de Dios. Muchas veces me he preguntado, ¿cómo será posible que hombres que fueron instrumentos en las manos del Señor, un día le van a decir al Señor, fuera de la puerta, Señor, hicimos esto otro, y él le dirá, no los conozco. Y no los conocerá porque no hicieron su voluntad.
La voluntad de Dios, hermanos, dice la palabra de Dios, que es nuestra santificación. Es por eso que siempre el Señor me lleva a esto, hermano, a decirle que el Señor, hermano, necesita una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios nos ayude, hermano, para que podamos hacer la voluntad de nuestro Padre y no la voluntad nuestra, porque nosotros nada somos, solamente la misericordia de Dios es la que nos puede tener en pie. Cuarto, para agradar a Dios debemos obedecerle. La Biblia nos muestra, hermanos, que no hay nada tan hermoso como el obedecer a Dios. Tenemos la historia del rey Saúl, cuando fue a pelear con sus enemigos y el profeta le dijo que del botín no tomara ninguna cosa. Pero el ejército sí tomó animales. Y cuando el profeta le preguntó qué eran esos mugidos de los animales, qué eran esos bramidos de esos animales, ¿de dónde sabías? Si él le había dicho que no lo recogieran el botín. Y el rey le dice, Señor, los soldados han querido escoger lo mejor para poder hacer ofrenda a Jehová, para poder elevar holocaustos a Dios. Y allí Jehová le pregunta, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y las víctimas con que obedezcamos a la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios nos ayude, hermano, para que podamos ser hombres y mujeres obedientes y podamos agradarle a Dios y no saquemos nuestras propias conclusiones para servir al Señor de la forma que nosotros creemos, sino siempre, hermano, veamos cómo es que el Señor quiere que le honremos, cómo quiere que le sirvemos, cómo quiere que le agrademos. Hoy el Señor nos ha dicho, hermanos, que tenemos que tener fe en Él, tenemos que tener temor de Dios, tenemos que hacer su voluntad, tenemos que obedecerle. Y en la Biblia hay hombres que nos dejan historias hermosas, ejemplos, hermanos, de obediencia. El tan conocido Noé. Cuando Dios decide terminar con todo lo que había en la tierra, cuando Dios decide anegar esta tierra con agua, habla con Noé y le dice, hazte una barca, hazla de esta y de esta manera. Estas medidas, estos pisos, por dentro, por fuera, colócale esto otro. Y la Biblia dice en el libro de Génesis 6:22, y Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. No cambió nada, no colocó la ventana al lado que a él le parecía, no colocó la puerta en otro lugar que fuera del que Dios le había dicho, sino que lo hizo todo, absolutamente todo, conforme a lo que Dios le mandó. Y cuando tuvo el arca lista, Dios le dijo a Noé, entra tú y tu familia en la barca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y a ninguno más. Dios nos ayude, hermanos. Y el otro ejemplo maravilloso, y cada vez que lo cito, siento algo, quizás sea por el hecho de ser padre, que me para los pelos. Cuando Dios se dirige a Abraham y le dice a Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo Isaac,
a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham preparó todo. Partió el hijo al monte de Moría. Y el hijo le preguntó: padre, ¿y a dónde está el cordero para hacer la ofrenda? Y el hombre de fe le dijo: Dios proveerá, hijo. Y preparó el altar, preparó la leña, tomó a su hijo, lo ató, alzó el puñal para sacrificarlo cuando la voz de Dios le dijo: Abraham, no le hagas daño a tu hijo. Y allí en medio de los matorrales, en medio de la zarza, allí había un animal, un cordero, para ofrecer el sacrificio. Dios le ha dicho a Abraham que a través de su hijo, a través de su hijo Isaac, sería grande la descendencia sobre la tierra. Y ahora se lo está pidiendo que lo matara. ¿Cuántos pensamientos pasarían para Abraham? ¿Cuánto sufriría? No sé. Pero a él lo único que estaba en su mente, lo único que estaba en su corazón, es que tenía que obedecer a lo que Dios había ordenado. Hermanos amados, ¿cómo somos para obedecer? ¿Nos gusta obedecer o somos desobedientes? Somos dados a nuestra idea, imponemos nuestros pensamientos, imponemos nuestras razones. No hay nada más hermoso que obedecer. ¿Cuántas veces no obedecemos a nuestros líderes? Simplemente porque no queremos. ¿Cuántas veces recibimos una orden de Dios a través del pastor, a través del predicador, a través del encargado? Y no nos parece obedecer porque, bueno, puedo tener muchas razones. No digo que no sea difícil obedecer, porque la experiencia de Abraham es terrible, pero él obedeció. Y hoy día el Señor nos habla de cómo podemos hacer para agradar a Dios. Y nos dice que para agradar a Dios debemos obedecerle. Así que Dios lo bendiga a usted, hermano, para que obedezca. Dios me ayude a mí también, porque yo también tengo que obedecer. Tengo a quien me ordena, tengo a quien me manda. Cuando obedezcamos como si fuera para Dios, no para como los hombres. Que Dios nos ayude. Quinto, para agradar a Dios debemos seguir el ejemplo de Jesucristo. Y aquí nos trasladamos al monte de la transfiguración. Y allí los discípulos que estaban con él en un momento dicen que escuchan una voz desde el cielo, de medio de la nube que lo cubría a Jesús y a Elías y a Moisés, y escuchan una voz que les dice: este es mi hijo, en el cual tengo complacencia. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, y a él oír. Este es mi hijo, en el cual tengo complacencia. Es decir, este es mi hijo, en el cual me siento agradado. ¿Cómo, hermanos, pudiéramos tener también nosotros esa bendición de que Dios diga: este es mi hijo?
en el cual me complazco, en el cual me agrado, en el cual me siento complacido. Jesús hizo siempre la voluntad de su Padre. Y se lo dejó claro a los fariseos cuando les dijo, yo siempre hago lo que a mi Padre le agrada. Y Pablo nos recuerda de esa obediencia, de ese ejemplo de Jesús cuando le escribe a los filipenses y les dice que estando Jesús en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Dios nos ayude a tomar la palabra de Jesús cuando nos dice, aprendan de mí, porque no hay otro ejemplo más grande, más maravilloso, más potente que el Jesús nos da. Aprended de mí. Soy manso, soy humilde de corazón. El Señor nos manda a imitar su vida, a imitar su ejemplo, a imitar su amor. Dios nos manda a que nos parezcamos al Señor Jesús. Y cuando así hagamos, vamos a estar agradando a Dios. Y que Dios nos bendiga. Sexto punto. Para agradar a Dios, debemos, hermanos, ocuparnos siempre de vivir el Espíritu. El ocuparse de la carne, le dice Pablo a los romanos, es muerte. Mas ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los que viven de la carne no pueden agradar a Dios. Por eso el Señor, hermanos, nos pide que vivamos conforme al Espíritu. Porque el Espíritu, hermano, es el único que nos puede ayudar a vencer nuestra carne. Y al vencer nuestra carne, vamos a poder, hermano, agradar al Señor con la vida espiritual que mantengamos. Filipenses 1:11 dice, seáis irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Vivamos, que tengamos una vida llena de fruto de justicia, para la gloria y para la alabanza de nuestro Dios, para poder, hermano, agradarle a Él. Pablo nos dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, hay desenfreno, hay libertinaje. Antes, ser llenos del Espíritu Santo. Porque cuando seamos, hermanos, llenos del Espíritu Santo, tendrá el hombre control de su vida. Cuando el hombre sea lleno del Espíritu Santo, va a ser la obra perfecta de Dios. Cuando cuando el hombre sea lleno del Espíritu Santo, va a ser una persona que siempre, hermano, va a poder agradar a Dios, porque solamente con el Señor Jesús, el que puede ayudarnos, el Espíritu Santo es el que nos fortalece. El Espíritu Santo, hermano, es el que nos permite hacer buenas obras, ser cristianos con temor, ser cristianos con santidad, ser cristianos que buscamos el reino de Dios y su justicia. Solamente el Espíritu Santo es el que nos puede conducir por senda de verdad. El Espíritu Santo es el único, hermano, que puede hacernos grandes hombres, grandes mujeres en las manos del Señor.
Sin el Espíritu Santo no somos nada. Y para terminar, el séptimo punto nos dice que para agradar a Dios debemos dejar la mentira. La mentira, hermano, es una de las tentaciones más difíciles de vencer en nuestras vidas. Es algo que está muy arraigado en la sociedad, en las personas. Pensamos que la mentira no es algo grave. Esa es la idea que tenemos. Porque muchas veces, sabiendo que no debemos mentir, mentimos. Sabiendo que la mentira es mala, la practicamos, la utilizamos en la familia, la utilizamos en el trabajo, la utilizamos en los negocios y la utilizamos en la iglesia. No, mi pastora, se lo juro por Dios que es verdad. No, mi pastor, es verdad. Lo estamos pillando que es mentira. Hermanos queridos, Dios nos ayude y Dios tenga misericordia para que renunciemos a este espíritu que desagrada a Dios y que nos condena al infierno, hermano. Si es grave mentir, pero nosotros no le damos mucha importancia. Una mentirita blanca, decimos eso. Es mentira. ¿Qué mentira blanca? Ni mentira rosada. Mentira esta es mentira. Y Dios, hermano, la condena. Y el Señor esta noche nos dice que para poder agradarle debemos dejar de mentir. Hay gente que se deleita en la mentira. Hay gente que anda inventando mentiras. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación. Abominación quiere decir aborrecible, odioso a Jehová. Pero los que hacen la verdad son su contentamiento, son su gozo, son su alegría, son su beneplácito. Los que están y hacen la verdad agradan al Señor. Que Dios, hermano, bendiga esta palabra en nuestros corazones. 7 cosas que tenemos que guardar para agradar al Señor, para agradar a Dios. Tener fe en Él, tener temor a Dios, hacer su voluntad, obedecerle, seguir el ejemplo de Jesús, ocuparnos del Espíritu y dejar de mentir. Concluyo diciendo, de nada, hermano, nos sirve cantar, de nada nos sirve leer la Biblia, de nada nos sirve orar y testificar si en realidad no estamos caminando cada día cerca del Señor. Con un corazón comprometido, con un corazón arrepentido, teniendo un estado de vida, un estilo de vida correcto, que agrade a Dios y que dé testimonio del poder del Evangelio. De nada servirán muchas de las cosas que hacemos como personas, que hacemos como cristianos, si no estamos comprometidos con Dios. Si no hay una vida que agrada a Dios. Y que Dios, hermano, nos bendiga. Oramos y agradecemos por su palabra. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia que nos permite estar participando, Dios mío, de la mesa que tú has provisto para nosotros en esta noche. Donde nos habla de qué cosas podríamos hacer, Señor, para agradarte. Porque para eso nos llamaste, para agradarte, para llevarte gozo, para llevarte alegría a tu corazón, Señor bendito.
y con nuestros actos que no corresponden, Señor. Te defraudamos, te ofendemos y te entristecemos. Por eso en esta noche, Señor, cuando nos ha hablado de estas 7 formas en que podemos agradarte a ti, permítenos, Señor, que podamos hacerlo. Que haya en nuestra vida, Señor, ese deseo de seguir tu ejemplo. Que podamos obedecerte, Señor, aunque nos cueste. Que podamos hacer tu voluntad. Que podamos tener fe firme en ti, Señor. Guardar siempre temor a ti, Señor. Y preocuparnos, Dios mío, de vivir la vida del Espíritu. Dejar de mentir, Señor bendito, y tener verdad en nuestros corazones, tener verdad en nuestros labios, tener verdad en nuestra forma de vivir, Señor. No seamos nosotros mismos una mentira andante, Señor. Dios mío, por misericordia bendice esta palabra en mi corazón y en el corazón de tu iglesia, que en esta noche la he escuchado, pueda ser atesorada en nosotros para que podamos, Señor, ponerla por obra. El mensaje, en resumen, se resume en una palabra. Es cómo poder agradarte. Bendícenos, Señor, para que podamos lograr agradarte a ti en todo momento, en todo tiempo y en toda hora y en toda circunstancia, Señor. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.